Hola Teresa Rodríguez de la Vega, ¿cómo estás Teresa? Buenas tardes. Buenas tardes, Julio, Arturo, Federico, un gusto como siempre. Gracias, Federico Bonazo, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, Tere, Arturo, audiencia sagaz y crítica de Astillero, un gusto saludarlos. Sagaz y crítica, órale Quiero Federico. creer, ¿no? Sí, Sagaz claro. y crítica. Sí, señor. Arturo Cano, buenas tardes. Muy buenas tardes, Teresa, Federico, Julio. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan esta tarde. Bien, gracias. En la semana pasada abrió Arturo Cano, luego siguió Teresa y luego Federico Anaya. Así es que hoy vamos con Teresa, con Federico y con Arturo en ese orden. Teresa, pues uno de los temas así que a fuercita tenemos que ir tratando es lo de pues los amagos de Trump, la respuesta de la presidenta Sheinbaum, pero particularmente hoy el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dio a conocer una serie de observaciones acerca de los riesgos y los problemas que tendría Estados Unidos en el caso de esa imposición de los aranceles y también de que se está explorando cuáles podrían ser los rubros en los cuales México le estableciera aranceles a, eh, a Estados Unidos. ¿Cómo vas viendo la evolución de este tema que tiene múltiples aristas, Teresa? Pues creo que estamos todavía en el registro de lo esperable, de los escenarios que podíamos como más o menos prever ganando Donald Trump las elecciones en Estados Unidos. Tenemos la ventaja que podemos más o menos echar mano de un sentido de realidad, de experiencia en términos de que ya hubo la dupla gobierno de la Cuarta Transformación con gobierno de Donald Trump, ¿no? Ya existe más o menos un testimonio en el pasado inmediato de qué tanto la bravuconería de Donald Trump en campaña y en el ajuste previo a su toma de posesión, después ya en el ejercicio concreto de gobierno se traduce en políticas sobre las cuales tengamos que preocuparnos, ¿no? Creo que la respuesta del gobierno mexicano fue narrativamente muy correcta. No solo porque generó un consenso muy importante en el que se quedaron todavía más aislados los sectores más retrógradas de la derecha entreguista, y ya no quiero que digamos malinchista, Fede, Marta de bailista, hay que deshacer ese mote de malinchismo porque sobre él pesa una lectura bien misógina sobre la Malintzin. Pero cerrando ese pequeño paréntesis, pues se quedaron muy aislados estas voces absolutamente entreguistas y Marta de bailistas de la política mexicana, y creo que más o menos ha habido un espíritu de cuervo que incluso pudo acuerpar también a parte importante del empresariado de alto rango, de gran escala en el país. Creo que hoy Marcelo Ebrard logró comunicar certidumbre, logró incluso atemperar un poco el riesgo que ayer, no obstante este apoyo a la narrativa soberanista de Claudia Sheinbaum, pues también había en el ambiente, híjole, a ver si no le estamos pateando el avispero a un desequilibrado, ¿no? Y creo que hoy Ebrard un poco comunicó más certidumbre y más como el margen de maniobra que tiene México ahorita en el sentido de llamar la atención. El discurso ha estado, Julio, Arturo, Federico, muy centrado en tal vez Trump no está suficientemente informado de lo que hemos hecho, tal vez no tiene en cuenta. Yo creo que más bien es un mensaje que el gobierno mexicano vía Ebrard, vía la propia Claudia Sheinbaum le está mandando al lobby empresarial norteamericano, no tanto a Donald Trump, ¿no? Porque es muy poco probable que no esté informado de en qué país o qué país va a recibir, ¿no? Más allá de sus locuras y peculiaridades del personaje, pero más bien es un mensaje a las consecuencias que podría tener para parte importante del empresariado norteamericano, ¿no? Entonces me parece que las señales son esas, ¿no? Aguas, porque una guerra de aranceles no solo rompe este espíritu de fuerza que están pidiendo respecto a China, sino al gigante chino, sino que además pues impactaría en primera instancia en sectores productivos importantes norteamericanos y en segunda instancia también es una voz
dirigimos hacia la población norteamericana en un alza de precios al consumidor final, ¿no? Entonces me parece que hasta ahorita la respuesta ha sido sólida, ha sido con mucho espíritu de cuerpo y esperemos que logre impactar en el rasero de un poquito más de un mes que tenemos antes de la toma de protesta de Donald Trump. Bien, Teresa, gracias. Federico Bonazo, ¿qué opinas de todo este tema que, como he dicho, tiene tantas aristas y tantos puntos de vista posibles? ¿Qué vas viendo? ¿Qué destacas? ¿Qué te parece relevante, Federico? Bueno, primero que nada, acepto la recomendación, más que, la verdad, Tere, nunca me había fijado en ese costado del vocablo malinchista, tienes toda la razón, hay tantos otros que lo pueden sustituir. Nos referíamos con él simplemente a este gozo que tienen ciertas clases mexicanas de pedirle permiso, perdón y subordinarse siempre a los intereses extranjeros, ¿no? Que provoca, pues, entre risa a veces e irritación en otras. El sentimiento nacionalista que puede ser considerado en determinadas circunstancias como un chauvinismo negativo, como un sentimiento de pertenencia que socava la noción de que todos somos seres humanos. Por otro lado, ante este tipo de circunstancias de presión diplomática comercial que tenemos por parte del bully del norte, a un no presidente, pero ya desestabilizando todo lo que puede desestabilizar, es importante presentar al nacionalismo como un elemento cohesionador de resistencia a la arbitrariedad del que será el presidente de los Estados Unidos, que se puede traducir en arbitrariedad comercial con los estragos que esto puede causar. Yo veo que hay como dos, bueno, hoy vengo optimista, voy a decir. Eso, muy bien. Porque saben que la hostilidad del exterior es tanta que he decidido creer que Marcelo va a hacer muy bien su chamba en economía, que Altagracia Gómez lo va a ayudar muy bien, que la presidenta Sheinbaum ha contestado de la mejor manera posible. Esto sí lo digo así, sin basarme únicamente en deseos, sino de verdad intentando ser serio en el análisis. Creo que hay que agarrarse de los optimismos escasos que nos ofrece la realidad para combatir los embates de, bueno, proyectos políticos que han asumido un rol en el mundo muy agresivo, desde la atrocidad que estamos viendo en Medio Oriente, pasando por los delirios de Trump y otros escenarios en nuestro propio continente que hablan de que el delirio, la locura ha tomado el poder político, con lo que esto puede significar en cuanto a estragos sociales. Y se ve que a Trump también le gusta jugar al laboratorio social y con Elon Musk en este nuevo departamento de limpieza del Estado, pues no sabemos qué puede llegar a ocurrir con Estados Unidos. Ahora, ¿por qué podemos ser optimistas? Porque, bueno, también todas las pulsiones y tensiones económicas hablan de que Trump no es tan dueño de la situación como pudiéramos pensar. Efectivamente, como decía Tere, como se ha dicho en estas últimas horas, como dijo Marcelo Ebrard hoy poniendo cifras a esto, 400,000 posibles pérdidas de empleo en los Estados Unidos, una maniobra de subir el 25% de los aranceles a Canadá y a México destruiría, socavaría la fuerza que tiene este bloque económico de América del Norte con todas sus asimetrías, que están en el TEMEC, incluso en sus cláusulas, pero que es un bloque económico que representa el 30% de la actividad económica del mundo. Y haría todo lo contrario de lo que pretende Trump, que es combatir al enemigo, al gran rival económico que tiene hoy, que es China, hacia los nuevos bloques como el BRICS. Lo peor que podría hacer es tomar ese tipo de medidas. Esto se lo están advirtiendo de manera, la comunicación en la que se lo están advirtiendo, yo creo que Tere ponía en tela de juicio si sabría Trump o no todo esto que el gobierno mexicano le está diciendo, usted tiene que enterarse. ¿Acaso es una manera fina y diplomática de decirle y de exhibirlo, que es la gran función de la mañanera? La mañanera es un aparato de exhibición, de escarnio, incluso en este caso tiene seguramente alguna repercusión diplomática, no sabemos de qué magnitud, pero ya vimos las reacciones a la carta de la presidenta Sheinbaum. Fueron muchas en muchos periódicos y revistas importantes especializadas o no del mundo, no solo hubo una reacción aquí en México. Y quiere decir que son mensajes permanentes a la cordura, a la cooperación y a no nos vamos a dejar, que es un mensaje soberanista que entra en la columna de los sentimientos positivos, ¿no? Podemos hacer el análisis objetivo de la situación y el análisis de los sentimientos. Ahí está, reitero, la pulsión al nacionalismo que todos tenemos cuando vemos que un gigante como que un Goliat ahora
además gobernado por un delirante o prontamente gobernado por un delirante. No es que Biden no sea delirante tampoco, ¿no? Pero bueno, eso abro aquí un camino de análisis que no conviene, por el que no conviene ingresar ahorita. Ha sido el adecuado, yo creo, la respuesta del gobierno mexicano. Cautelosa, pero firme a un tiempo. Bien, Federico. Arturo Cano, ¿optimismo o pesimismo? ¿Por dónde caminamos? Federico Bonazo dice, seamos optimistas y esperemos y pensemos que pueden caminar las cosas. ¿Cómo ves tú todo este tema? ¿Cuáles son las perspectivas que ves, Arturo Cano? Tu micrófono. Micro, ra. Ya. Pues vamos a ver qué tanto Donald Trump pasa de los ladridos a las mordidas. Ya tuvimos experiencia con él en el pasado, ya orilló con sus amenazas a dar un viraje radical en la política migratoria de México. Hasta la fecha tenemos un modelo pues que viene de esas presiones, que viene de esas amenazas. Prácticamente México se ha convertido en una extensión del muro o del conjunto de políticas migratorias estadounidenses. Ayer el todavía embajador Ken Salazar decía, la solución está en el sur. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir, hágase cargo los mexicanos en su frontera sur de detener ahí a los migrantes, como hemos hecho en todos estos años, desde 2019, retardando la llegada de migrantes a la frontera norte, porque lo que no se quiere o lo que menos se quiere son esas imágenes de la gente, de las personas agolpadas ahí en los muros sucesivos que hay en las ciudades fronterizas de nuestro país. México en algunos de estos años, habrá que revisar las cifras, pero al menos en algunos de estos años ya hemos deportado como país a más migrantes, sobre todo de Centro y Sudamérica, que los propios Estados Unidos, ¿no? Ahora, hay que introducir, creo yo, algunos matices en este asunto que tiene tantos ángulos, tantas maneras de entrar. ¿Qué tanto Trump está dispuesto a llevar a cabo sus amenazas de imponer aranceles, que ha sido la primera? La segunda gran amenaza es la de la deportación masiva, ¿no? Y ahí quizá nos convendría revisar un poco qué tanto de lo que dijo en su primer mandato cumplió. Ahora Trump ya no habla ya no es el Trump de hace unos años que se la pasaba hablando del muro, ahora habla de deportaciones masivas. Pero bueno, machacó con el muro, siempre del lado mexicano. En voz del presidente López Obrador hubo la respuesta de que México no iba a pagar el muro, como aseguraba Trump que sería, o que era, ¿no? Porque llegó un momento que dijo, México lo está pagando. ¿Cuántos kilómetros de muro construyó Trump? Digo, porque ladró mucho con el tema del muro. Tenemos una frontera enorme, y como se sabe, solamente en un tercio de la frontera hay muro, porque en el resto pues hay barreras naturales, ¿no? Las montañas, en fin, el desierto, lo inhóspito que es ese cruce. Entonces hay más o menos en un tercio, en unos 1000 kilómetros, sobre todo en las zonas urbanas, que es donde los migrantes llegan para intentar cruzar. Cualquier persona que haya estado en Tijuana o en Ciudad Juárez sabe que además no se trata de una sola barrera, ¿no? Hay hasta tres barreras en el mismo lugar, sobre todo en los puntos donde suelen cruzar con la mayor parte de las veces, o intentar cruzar los migrantes. Bueno, pues con todos los ladridos, según diversas fuentes de investigaciones periodísticas, Trump terminó construyendo apenas unos 76 kilómetros totalmente nuevos de muro.
porque nunca tuvo los recursos. En Ciudad Juárez, por ejemplo, hay unos 3 kilómetros de muro, que presumen mucho porque se los llevaron hasta un cerro tremendo que está en uno de los extremos de la ciudad, porque lo pagó un millonario, un tejano millonario, él con sus propios recursos pagó ese pedacito del muro como una forma de apoyar a Trump. Pero el caso es que Trump nunca pudo conseguir del Congreso los recursos para llevar a cabo esta tarea con la que había amenazado. En esta nueva temporada de Trump, pues parece que le está midiendo el agua a los camotes, que lanza la amenaza para ver cuáles son las reacciones del otro lado. Y bueno, pues aquí ha habido una respuesta muy firme, muy clara de la presidenta Sheinbaum y luego una explicación del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, porque se entiende que es el rubro que le corresponde. Ya veremos más adelante los otros temas y en esta agenda tan compleja que tenemos con Estados Unidos, si se reproduce el esquema de que frente al gobierno de Trump tengamos un encargado, o sea, otra vez Ebrard, o si el titular de Relaciones Exteriores, el doctor Juan Ramón de la Fuente, asume sus funciones. Bien, Arturo, gracias. Aunque ya abordamos el tema de alguna manera en ciertos aspectos, quisiera preguntarles, a lo mejor las respuestas son más breves porque ya el tema más o menos lo hablamos, pero Teresa Rodríguez de la Vega, ¿crees que la postura de la presidenta Sheinbaum, el tono, la declaratoria? Mira, déjame leer algo que está ahí, que estuvo publicado en una nota publicada por AP, la agencia estadounidense, que ahorita Sebastián nos pone, dice, la reacción de Sheinbaum sugiere que Trump se enfrentaría a una mandataria muy diferente a su antecesor. A fines de 2018, el entonces presidente López Obrador, un político carismático de la vieja escuela, entabló una relación cordial con Trump y ambos llegaron a un acuerdo por el que México ayudaba a mantener a los migrantes lejos de la frontera estadounidense y recibía a los extranjeros deportados de otros países, y el republicano retrocedía en las amenazas. Pero Sheinbaum, formada en movimientos radicales estudiantiles, parece menos dispuesta a una relación más política o a apaciguar a Trump. Eso es lo que dice. Luego dice que la presidenta dijo, nosotros negociamos como hermanos, pero no hay subordinación, sostuvo el martes la mandataria, al reconocer que la relación con Estados Unidos es de alto nivel, pero es de iguales. Teresa, ¿exacerbará los ánimos hasta machistas, imperialistas en Estados Unidos esta postura de la presidenta Sheinbaum o al contrario, los colocará en un buen nivel de negociación? ¿Qué opinas, Teresa? Pues creo que ahora, reitero, creo que hay mucha de correlación interna en juego, ¿no? Claudia Sheinbaum está consiguiendo llegar a la bilateralidad, a la relación bilateral, con mucho espíritu de cuerpo, mucho respaldo y por lo tanto mucha actuación en común, ¿no? De parte importante del empresariado nacional, el legislativo, es decir, México no es par de ninguna manera en el TEMEC para nada, pero sí en este momento Trump está saliendo de una elección en la que resultó ganador con mucha claridad, pero tiene un país de enfrente en donde tiene contrapesos por parte de los demócratas y en donde, reitero, el lobby empresarial norteamericano que ha construido su formato de negocio ya durante muchas décadas con base en los tratados de libre comercio, primero el TELCAN y ahora el TEMEC, no necesariamente actuará con ese espíritu de cuerpo, ¿no? Entonces me parece que en la medida en que Donald Trump no ha tomado posición, la respuesta, el tono y el contenido es el más adecuado. Veremos ya con Donald Trump dirigiendo los destinos del país más poderoso del mundo, cómo se puede sortear los tonos, ir graduando, pero me parece que ahorita es por demás adecuado. Bien, Teresa, gracias. Federico Bonazo, ¿qué crees que el tono y la actitud de la presidenta Sheinbaum va a generar más encono en Estados Unidos y una respuesta más dura, o al contrario, que se van a topar
con una postura como se está planteando y que eso sea mejor para los intereses de México, Federico. Pienso que para los hombres de negocios, que en Estados Unidos tienen esta frase estrictamente de negocio, ¿no? Strictly business, el tono, la retórica de la diplomacia, aunque incluso dura, como fue Claudia Sheinbaum, duran sin faltar el respeto, pero dura y escatimando en adjetivos de afecto, ¿no? O sea, es una carta muy directa, muy dura. A los hombres de negocios esto no les interesa demasiado, me parece. Pero con un cuate como Trump, cuya ideología es el bullying, porque cuando uno quiere rascar y entender qué ideología compone a este personaje lleno de contradicciones, es un hombre que dice que apoya a la clase trabajadora y ha logrado seducirla, porque no solo lo dice, sino que ha logrado el voto de la working class de Estados Unidos, que se ha sentido traicionada por los demócratas hace ya décadas, pero trabaja para los intereses económicos de los ricos, ya lo hemos visto. Su política fiscal en su primer mandato favoreció, por supuesto, a los más ricos de Estados Unidos y no a las clases trabajadoras que después dice representar. Es un hombre plagado de contradicciones, donde lo que destaca de él como factor ya no es ideológico, sino psicológico, idiosincrático, es su deseo y el placer que evidentemente siente al someter en el discurso a los migrantes, al amenazar a estas masas de gentes que hoy están amenazadas por su impronta personal, y es evidente que él disfruta, lo hemos visto, no lo estamos especulando, lo hemos visto en la frontera, tras la reja, haciéndole así a los migrantes, o burlándose de los damnificados en el huracán de Puerto Rico, tirándoles bolsas de papel higiénico, jugando a que es un quarterback de la NFL. O sea, es un tipo que goza con el sometimiento al otro. Y, por supuesto, hay todo un sistema que lo rodea, que en teoría debiera contener estas pulsiones arbitrarias, pero vamos a ver cómo reacciona. No, yo siempre me llamó la atención cuando López Obrador fue con él en aquella visita, muy bien armada por el equipo diplomático del entonces canciller Ebrard, que permitió realmente ciertos acuerdos. Uno de ellos bajo la mesa muy nefasto, ¿no? Que ya sabemos cuál es: usar a la migración como moneda de cambio comercial, es decir, yo te contengo la migración y tú no me subes los aranceles. Esto significa, en términos humanitarios, algo con lo que nadie puede estar de acuerdo, porque los migrantes no son mercancías que en el balance comercial, son seres humanos, ¿no? Bueno, pero más allá de eso, López Obrador, yo recuerdo que le dijo: aunque los agravios no se olvidan, tenemos que colaborar. Se lo dijo en su cara, o sea, no lo dijo en una mañanera, se lo dijo en la misma ceremonia donde tenía a Trump a unos centímetros a su costado. Y bueno, ahí Trump como que o no entendió o resistió bien, o había algún acuerdo entre los cuerpos diplomáticos de que no iba a haber ningún tipo de intercambio. Vaya uno a saber. Insisto en lo que dije en la otra intervención, me parece que las pulsiones del sistema económico y sus apetencias y ya sus inercias van a evitar que las bravuconadas se concreten en términos absolutos al menos, ¿no? Porque además subir 25% de los aranceles es violatorio del TEMEC mismo. Entonces, claro, un Estados Unidos que se crea que puede violar todas las leyes y sin tener consecuencias también puede destruir el TEMEC, si quiere, pero no lo veo realmente como un escenario plausible. Bien, gracias, Federico. Arturo Cano, ¿qué opinas del tono, el discurso, la actitud de la presidenta Sheinbaum? Yo, en lo personal, me ha parecido bastante interesante, positivo y defendible, necesario de apoyar el gesto y la actitud de la presidenta, pero en el análisis político frío, Arturo Cano, ¿qué tanto ayudará o no para el proceso de diálogo con un elemento tan explosivo, irracional e impredecible como es Donald Trump, Arturo? Una persona cercana a la presidenta Claudia Sheinbaum me decía hace algún tiempo, cuando ella aún no ganaba la presidencia, que en sus reuniones con diplomáticos europeos, una de las preguntas recurrentes era: oigan, ¿cómo le hizo López Obrador para tratar a Donald Trump? Porque con nosotros fue imposible, nadie pudo abrir una puerta, nadie pudo sentarse con él, nadie pudo tener un espacio de diálogo. Creo que sí va a haber una diferencia entre
evidentemente, no estoy diciendo nada del otro mundo, pues porque Donald Trump es un personaje de suyo misógino, que ha hecho a lo largo de su vida una práctica común, la ofensa a las mujeres o considerarlas incluso inferiores, entonces quizá ese sea un factor complicado. A mí el mensaje de la presidenta me pareció un mensaje firme, digno, para nada grosero. Lo que le plantea es sencillamente, pues sentémonos a dialogar, sentémonos a arreglar las cosas como siempre se ha hecho entre nuestros países. Así fue como se llegó a un tratado comercial, así es como se resuelven o se atienden muchos de los problemas de nuestra agenda común. Curiosamente, frente a esta postura de la presidenta Claudia Sheinbaum, algunos sectores que decían, no, es necesario una respuesta dura y contundente, ahora se están como asustando y están diciendo, no, le tiene que hablar de otra manera, no vaya a ser que el señor, que es impredecible, nos resulte violento con un tipo de respuesta de este tipo. Yo creo que la respuesta fue la que tenía que dar, y que merece el más amplio respaldo por parte de los distintos sectores del país, aunque ya sabemos que hay un pequeño sector, quiero creer que es pequeño, un sector de la oposición, que no solamente invoca, sino que quisiera una intervención y clama una intervención de Estados Unidos en distintos asuntos, ¿no? Particularmente en el tema de seguridad, con este planteamiento que ha hecho más de un vocero opositor, en el sentido de que, así como si Estados Unidos fuera el padre o el abuelo y hubiera que acusar al partido en el gobierno en México y decirle, y vengan acá y traigan el ejército. Bueno, pues estos, ya lo dijo la presidenta, creo que ella usó la palabra entreguistas o algo así, ¿no? O la ha usado alguno de sus colaboradores. Bien, gracias, Arturo. Bueno, vamos ahora, Teresa. No es necesariamente un tema económico, sino la composición política de lo que ahora es denominado como ya es el Consejo Asesor, déjame leer aquí el nombre completo, Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización, que fue anunciado hoy, integrado por 15 empresarios, 8 mujeres y 7 hombres. A mí de entrada me llama la atención que están representados efectivamente cámaras empresariales, industriales, comerciales, nombres de empresarios y empresarias relevantes, instituciones educativas, el TEC de Monterrey, el Sistema de Tecnológicos, la Universidad de Guadalajara, pero sin una representación de sectores populares. No veo absolutamente nada ahí. Y por otra parte, pues ausencias y presencias. Hay algunos nombres que llaman la atención. Gina Díez Barroso Azcárraga, presidenta y directora general de Diarc Holding. Los apellidos pues son muy famosos, Díez Barroso y Azcárraga, por un lado. Por otro lado, dentro de los empresarios está Eduardo Tricio, el máximo jefe del grupo Lala, del grupo lechero, Antonio del Valle Perochena, que preside el Consejo de Administración de Caluz, un financiador de Mexicanos contra la Corrupción, del Instituto Mexicano de la Competitividad, y siempre con señalamientos especiales, en este caso de la familia del Valle. Está Juan Domingo Beckman, de José Cuervo, Armando Garza Sada, del Consejo de Alfa, y Altagracia Gómez Sierra, que preside el Consejo de Promotor Empresarial de Occidente. ¿Cómo ves esa composición? Ausencias, presencias, significados, Teresa. Pues mira, Julio, hace rato que veía la mañanera del pueblo, como le llaman, que hoy no estuvo tan del pueblo, como muy bien lo dices. Pensaba en como los largos tiempos, no solo de la historia, sino también de las causas populares. Y ahí el balance de la izquierda creo que no puede ser positivo,
porque hoy lo que vimos es cómo damos por sentada que la batalla que se daba ya en los 90s y que fue tan crucial para el levantamiento zapatista, por ejemplo, la entrada de México al Tratado de Libre Comercio en ese entonces, ya no solo se da como una realidad indeclinable, sino como el mejor escenario posible, ¿no? Esa es una derrota en el largo tiempo de las causas de izquierda y populares, pues es un balance negativo, ¿no? Más allá de eso, que estamos viendo cómo participar de la necesidad de Estados Unidos de consolidar bloque frente a China, cosa que evidentemente no es el mejor escenario deseable. Más allá de eso, ¿qué vi hoy? Venimos saliendo la semana pasada, antepasada, del amago error de la reducción al presupuesto para la educación pública superior, ¿no? De ese amago se salió más o menos avante, demostrando que no, que se iba a incrementar apenas para sortear el movimiento inflacionario, ¿no? Entonces, fíjate cómo que paradójico, a mí me hubiera encantado que estuviéramos en un momento en el que este giro progresista de México, atípico respecto a lo que está pasando en otros derroteros de nuestra América Latina, significara, por ejemplo, que viéramos a todos los rectores y rectoras de las universidades públicas firmando consolidando un consejo educativo para fortalecer una educación científica y humanística sólida que participe protagónicamente en el desarrollo nacional. Y no, hoy vimos universidades privadas y empresarios hablando. A mí es que este personaje, Altagracia, que hoy le hice zoom al papel que firmaron y le pone a su nombre, a su firma, un corazoncito en vez del punto de la I. Este personaje extrañísimo, en lugar de estar hablando de esto que me gustaría estar oyendo de un gobierno progresista, hablaban de capacitación, de upskilling, reskilling, una cosa como de organización a gran escala con vistas en la relocalización. Creo que hay que tener sentido de realidad económica, hay que saber ver que gran parte de la estabilidad económica sobre la cual se ha construido el refrendo popular, la posibilidad de refrendo popular de López Obrador, no solo ha sido narrativo, sino material, y que eso se ha dado a partir de esta alianza con este empresariado. Reitero, y con esto cierro, en el largo tiempo de la historia es una derrota. Estamos dándole protagonismo en el diseño de política económica a los grandes beneficiarios de la privatización. Entonces es bien raro como un gobierno desneoliberalizante en realidad proyecta a las figuras que se beneficiaron, como la propia Altagracia Gómez y su familia, del giro neoliberal privatizador, ¿no? Entonces, más allá del sentido de realidad que nos invita a reconocer el margen de lo posible, yo creo que lo que pasó hoy nos tiene que volver a poner la necesidad de volvernos a pensar en el marco de lo deseable, de los horizontes hacia los cuales deberíamos intentar mover aún más a la izquierda la narrativa de la propia Cuarta Transformación. Gracias, Teresa. Federico Bonazo, fíjate que hace tiempo, hace algunos meses, entrevisté a Harim Gutiérrez, académico del Colegio de México, de la UAM Xochimilco, y nos hizo una radiografía y decía, Altagracia Gómez es del grupo que se benefició de las privatizaciones con Salinas y el FOBAPROA, una relación familiar, y como hemos dicho, ni padres ni hijos son responsables de lo que cada quien construye en su propia vida y carrera política, pero aquí la fortuna de Altagracia proviene de este saqueo neoliberal. Eso nos dijo Harim Gutiérrez, con los detalles de cómo Raimundo Gómez, padre de Altagracia, se benefició profundamente de toda una serie de cosas como empresario jalisciense relacionado específicamente con Carlos Salinas de Gortari. En fin, Federico Bonazo, la integración de este Consejo Asesor Empresarial, presencias, ausencias, significados, aunque andes muy optimista, pero ¿qué nos dices, Federico? Bueno, si me pones el aunque, pues ya ya puse optimista, seamos. Hoy vengo decididamente optimista. Decididamente optimista. Quiero creer en Altagracia y en los empresarios. A ver, no. La intervención de Tere, tal cual la caracteriza, ha puesto los puntos sobre las IES de manera muy difícil de contestar. Yo haría énfasis en un ángulo que ella dejó entre paréntesis, que es sentido de la realidad. A ver, con sentido de la realidad,
yo creo que tenemos que comprender que no puede haber, no hay correlación de fuerzas hoy que permita que la transformación avance sin seducir a los empresarios. Seducir a los empresarios no debería significar perpetuar un sistema de asimetría económico absoluto en el ingreso y en la distribución de la riqueza y de la propiedad que permita que sigan siendo cada día más ricos los principales empresarios de este país y del mundo y más pobres el resto de los ciudadanos. En México esa matriz, sin enloquecer de optimismo, podemos decir que por lo menos se contuvo en el sexenio pasado. Es decir, hay políticas redistributivas evidentes que tienen que ver con los derechos laborales, con otra concepción del gobierno, con el haber por lo menos quitado la condonación de impuestos a los grandes deudores. Es decir, han sido pasos tibios, pero decididos, o al menos en la dirección correcta. Y eso es lo que nos permite hoy decir que en México han salido entre 5 y 9 millones de personas de la pobreza. Y ese es un gran logro. Sí, Slim se enriqueció más, sí, pero han salido millones de mexicanas y mexicanos de la pobreza. Y eso ha tenido que ver con una muñeca política que tuvo López Obrador también, de seducir a ese sector y de no confrontarlo. Lo confrontó al principio de su sexenio, cancelando ese aeropuerto nefasto que desde todo punto de vista estaba mal diseñado, empezando por el ecológico. Se iban a llenar de aves migratorias las turbinas de los aviones, lo cual parecía no importarle a todos los inversionistas que había allí. Ahí tuvo una confrontación, pero después logró seducirlos, logró incorporarlos a los planes de infraestructura. Entonces, qué sé yo, Tere la cataloga de rara, y es verdad que es un poco extravagante el personaje, pero por lo menos es muy, muy articulada y tiene ciertos conceptos incorporados que yo no le vi a otros empresarios, no sé si se los vi a Romo o a alguno de los que han jugado el rol de operadores económicos para los gobiernos, y concretamente a Romo, a ella ahora como operadores económicos de la 4T. Si ella piensa que está convencida de los pilares éticos con los que ve la economía de Claudia Sheinbaum, no quiero decir con la realidad económica, sino con los que ella piensa que debe ser la relación entre gobierno, gobernados, sociedad y economía, esto de prosperidad compartida por lo menos, si ella los ha sabido comunicar, pues ¿por qué no pensar que puede operar un pequeño, pero quizás relevante cambio cultural en la mente de muchos empresarios a los cuales hay que convencer de que los dogmas del neoliberalismo fracasaron en cuanto, algunos de ellos los beneficiaron, pero fracasaron como proyecto social global. Y que eso es fundamental comprenderlo, que subir el salario mínimo no genera inflación, que dar prestaciones laborales no genera una baja en la productividad y todas las falacias neoliberales con las que se sostenían estos muchachos desde siempre. Yo no creo que los Azcárraga estén ahora, se hayan vuelto socialistas, pero si de alguna manera esta filosofía, esta manera de pensar la economía, ella usa mucho el término de largo plazo, de invertir tanto en energías renovables, en el campo, ayudar a los pequeños productores, la relocalización de empresas, y aparte el fomentar a las regiones rezagadas y concebirlo en el largo plazo. Es decir, no piensen solo en el rédito de ahora, en el profit inmediato. Familia de empresarios a las que yo pertenezco, pensemos un poquito en el país y en algún proyecto de nación con cierta redistribución de la riqueza. Bueno, me parece si lo comparo con lo que fueron los gobiernos anteriores al de López Obrador, incluso el del mismo López Obrador, me parece que es una pequeña, pírrica victoria cultural que podría redundar para que no podemos pensar en un México sin empresarios tampoco, se los necesita. Ahora, muy bien dicho por Tere, y con esto termino, ¿dónde están los otros sectores? Y por ti tú también lo dijiste. ¿Dónde están los otros sectores que deberían formar parte de esta manera de ver la economía también? No siempre los protagonistas a los que estamos acostumbrados. Bien, Federico, gracias. Arturo Cano, ¿dónde andas, Arturo Cano? Ahí está. Ya. Bueno, ¿qué sucedía, Arturo Cano? ¿Estábamos ejerciendo represión y censura nosotros o qué pasó? El duende, un espíritu chocarrero que mandó Trump, creo, se metió aquí y me sacó de la transmisión.
¿Cómo ves el tema del Consejo Asesor Empresarial? Los nombres que hay, las ausencias, no está, al menos en lo inmediato, no están los jefes de las televisiones abiertas de las grandes cadenas nacionales, no está Ricardo Salinas Pliego, entre otros, tampoco Azcárraga, que anda lidiando con asuntos judiciales en Estados Unidos. En fin, ausencias, presencias, significados, Arturo Cano. Pues yo creo que la integración de este comité en sí misma y además la información de que de que estos 15 empresarios y empresarias van a sostener reuniones trimestrales con integrantes del gabinete y también un intercambio con instituciones académicas, habla del estilo de la presidenta Sheinbaum, que se diferencia de su antecesor López Obrador, que prefería un trato más directo con los hombres del dinero y que se reunió varias veces con su propio consejo asesor. Ya la persona que lo encabeza y que ha sido la coordinadora o que fue la coordinadora de los diálogos desde la campaña, Altagracia Gómez, pues ha adelantado que van a estar en el cuarto de junto en la revisión del tratado comercial. Entonces ya ahí tenemos clara una tarea. ¿Cuáles son el resto de sus tareas? Dar ideas, fijar líneas, vetar porciones de los planes de gobierno o simplemente ser un puente para un diálogo permanente, constante con el sector empresarial. Pues yo creo que lo iremos viendo con el paso del tiempo. Lo que hay que destacar de la personalidad de Altagracia Gómez es que sí jugó un rol pues de cierta importancia, sobre todo en temas de vocería durante la campaña, ¿no? Se le veía ahí en muchos de los actos, incluso en los mítines de Claudia Sheinbaum, siempre vestida, o muchas veces vestida con colores rosados. Yo la llegué a ver algunas veces en esos mítines y en foros, y me pareció que vestía muy a la manera, es una mujer joven, muy a la manera de esta moda reciente, ¿cómo se llama? Teresa Coquete o algo así le dicen, ¿no? Uh-huh. De colores, de colores pastel y moños, en fin. Ese es como su estilo. Yo creo que iremos viendo cómo funciona este nuevo tipo de relación, pero sí hay que destacar, como tú lo has hecho, Julio, las ausencias de estos hombres del dinero, por ejemplo, los de las televisoras, y yo iría incluso a los más ricos o los que están en los primeros 5 lugares, que no están ahora y los que se reúnen lo hacen en torno a esta idea que la propia Altagracia Gómez ha explicado mucho, desde la perspectiva empresarial. Nos vamos a beneficiar si beneficiamos a los demás. La idea o la vuelta que se le da desde el ámbito empresarial a la idea que ha planteado Claudia Sheinbaum de la prosperidad compartida, que es también un término, una fórmula que usan mucho los chinos. Yo le pregunté alguna vez a Claudia Sheinbaum de dónde había sacado esa fórmula y me dijo que era de los programas de desarrollo de Naciones Unidas, que de ahí había tomado la expresión. Muy bien, gracias. A quienes nos escuchan les invitamos a que terminando esta mesa nos acompañen porque vamos a tener una entrevista con el abogado César Gutiérrez Priego, que es aspirante a ser ministro de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que fue mencionado en un espacio de Televisa de una manera que él refuta e impugna en relación con su difunto padre, general del Ejército. César Gutiérrez Priego va a estar con nosotros planteando, detallando su exigencia de derecho de réplica en el mismo espacio, a la misma hora, en Televisa. Y platicaremos con él a las 3 de la tarde después de esta mesa. Así es que seguimos adelante. Teresa Rodríguez de la Vega, antes de que se nos acabe el tiempo, déjame pedirte tu opinión acerca pues, de lo que ha pasado con la famosa Operación Enjambre en el Estado de México. 1,500 elementos
meses de preparación de trabajos de inteligencia, según nos han dicho, la detención de algunos jefes municipales, de policía y de una alcaldesa de Amanalco. Y de pasadita, Sinaloa, que sigue ahí, fuerzas especiales han sido enviadas, 100 de los elementos de élite del ejército mexicano, y bueno, parecieran, y pregunto, si son guiños a Donald Trump. ¿Qué opinas, Teresa? Creo que la propaganda que se hace respecto a los operativos, más allá de los operativos, sí son un guiño a Donald Trump. Me parece que para entender lo que pasó en este operativo Enjambre en el Estado de México, no hay mejor cosa que podamos hacer que leerte hoy en la jornada, Julio. Me parece que tu astillero de hoy es como muy transparente al respecto. En las metáforas de insectos voladores, pues lo que hay que esperar es si el enjambre no patea el avispero, ¿no? Porque más allá de la detención muy espectacular, esta onda de hacer lo aparatoso, como el estilo, tú lo decías ahora en tu columna, más allá de lo aparatoso o espectacular que puede ser el operativo, lo que sucede cuando la violencia está tan endémicamente infiltrada en todos los aspectos de la vida son los reacomodos, ¿no? Después, más que el momento espectacular de la detención de operadores bastante menores, como bien lo planteas, de la delincuencia organizada en el gobierno del Estado de México, pues después el reacomodo, a quién van a poner, qué tanto habría que desmantelar toda la red de mando que va hacia arriba y hacia abajo y que amparaba a estos jefes policíacos y a esta alcaldesa. Entonces me parece que todavía es demasiado pronto para saber qué tanto esta estrategia securitista, con el protagonismo muy preocupante de Omar García Harfuch como el gran policía, porque no podemos no pensar en García Luna como esa narrativa, ¿no? Pues todavía es muy pronto para evaluarlo, pero creo que ahorita hay una combinación de señales discursivas y propagandistas para el vecino del norte, intento de intervenir en núcleos como muy focales, pero hay que ver qué tanto eso no genera un reacomodo de fuerzas que le cueste más a la población civil, que eso es un poco lo que preocupa a largo plazo. Y por el otro, pues el otro gran escenario paradójico que tú planteas, ¿no? Se desmantelan unos mandos bastante medianos en un Edomex, al tiempo que la 4T se ha vuelto un lavacara sistemático del Grupo Atlacomulco, de los Erubieles Ávila, de los Montieles, e incluso del expresidente Enrique Peña Nieto, ¿no? Entonces no deja de ser contradictorio y paradójico. Otro claroscuro. Bien, Teresa, gracias. Federico Bonazo, ¿qué opinas de este tema? Operación Enjambre en el Estado de México, fuerzas especiales a Sinaloa, guiño a Donald Trump. Federico. Trastabilla mi optimismo, pero me mantendré en pie hasta el final del programa. Bien, eso. Luego prometo volver un poquito más analítico. Hoy estoy optimista. A ver. Optimismo o muerte, venceremos. Exacto. Sí, pero sin llevarlo a extremos donde la palabra ya sea otra cosa, ¿no? Optimismo con inteligencia, por favor. No, a ver, coincido con lo que ha dicho Tere. ¿Qué tanto esto es un golpe a las redes de macrocriminalidad y qué tanto es una puesta en escena mediática? Yo creo que no es solo una puesta en escena mediática, y destacaría desde lo aplaudible del operativo la coordinación, que es una de las promesas que ha dado la presidenta a la hora de afinar y comunicar su estrategia para seguridad. Es decir, ha participado la Sedena, la Secretaría de Marina, la Fiscalía del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública, con el Batman Harfuch. ¿Quién no participó en el operativo? Es decir, si estas van a ser los resultados de la coordinación de diferentes elementos y estructuras del Estado para intentar combatir al crimen organizado, me parece bien. Digo, hay un hecho simbólico también. Este personaje, María Elena Martínez, que era el alcalde de, acá lo tengo apuntado, de Amanalco. Oye, pues era un personaje interesantísimo, de Movimiento Ciudadano, ¿no? Que consiguió los votos a través de la plataforma Movimiento Ciudadano, o sea, lo que esto significa en cuanto a plataforma política. Luego se pasó a Morena y hoy ha sido detenida. Es decir, ojalá que sea una muestra de un cambio de un cambio positivo, donde al Estado le resulta inevitable cierta confrontación
con el crimen organizado y sus estructuras. Es decir, no podemos estar siempre en la retórica. En algún momento hay que confrontar, aunque esto signifique patear un avispero, porque sabemos muy bien lo que puede significar. También nos muestra lo que ya sabíamos, el grado de infiltración que tiene en los puestos de la administración pública el crimen organizado. Ojalá, es muy temprano, repito lo que dijo Tere, es muy temprano para calibrar si esto realmente es el arranque de una verdadera política de seguridad que va a dar resultados o ha sido un michoacanazo más, solo que ahora en esta administración. Yo quisiera pensar que no, que ojalá que no, que estamos entre un cambio que va a dar mejores resultados. Bien, Federico, gracias. Arturo Cano, para documentar el optimismo, ¿cómo ves el tema de Estado de México, Operación Enjambre y de Sinaloa y lo que está sucediendo por allá, Arturo? Ya deberíamos tener por norma, creo yo, no entusiasmarnos, no tener demasiado entusiasmo cuando se dan ese tipo de operaciones, porque luego los fiascos son tremendos y reiterados. Has dicho la palabra clave, el michoacanazo, ¿no? Fue una operación simultánea, detuvieron a presidentes municipales, diputados, funcionarios de todos los niveles, y al final todos quedaron libres. Entonces, vamos a ver si estas detenciones que vienen acompañadas de una gran difusión y de muchas flores y adornos para la figura de Omar García Harfuch, si a estas aprehensiones continúa el desmantelamiento real de las redes criminales, porque si no, frente a lo que estamos es frente a un cambio de personajes solamente mientras se mantengan estas redes de impunidad, de contubernio entre autoridades y grupos delincuenciales. Es un buen paso, se está quizá administrando el secretario de Seguridad Pública, porque si hablamos de enjambres, pues ahí está el del Estado de México, pero también podríamos tener un mega enjambre en Guerrero y otro en Tabasco. En fin, en el caso de Sinaloa, pues por desgracia llegamos ya, se rebasan ya los 80 días de que comenzó la situación, antes de que la presidenta Sheinbaum asumiera, y después de muchísimos actos de violencia, de secuestros, de casi 500 homicidios, pues no se le ve fin a esta confrontación entre dos grupos o dos facciones de lo que fuera el mismo grupo, que tiene como rehén prácticamente la sociedad sinaloense, porque no solamente se trata de la capital de esa entidad, de Culiacán, sino también se ha extendido a municipios cercanos y también muy importante, a la segunda ciudad de la entidad, que es Mazatlán. Entonces, este anuncio del refuerzo de un grupo de élite del ejército, pues yo lo veo en la misma tesitura que fue la visita del titular de la defensa junto con García Harfuch, y esas imágenes de ambos caminando por alguna calle de una colonia clase mediera de Culiacán, porque mientras no se vean los resultados o mientras no se vea una fuerza pública capaz de evitar que en unos minutos los grupos del crimen destruyan prácticamente el sistema de videovigilancia de la ciudad, pues no vemos cómo van a detener la violencia. Es una buena señal que se proceda contra mandos policíacos e incluso contra una presidenta municipal del partido en el gobierno, porque manda un mensaje a muchos otros, no solamente del Estado de México. Bien, gracias Arturo. Estamos ya en la parte final del programa, 2:55 p.m. Reitero la invitación a que terminando esta mesa nos acompañe en la entrevista con el abogado César Gutiérrez Priego y su demanda de derecho de réplica a Televisa. Vamos con la parte final, postrecito dulce o amargo. Teresa Rodríguez de la Vega, ¿qué nos dices en esta parte final? Postrecito doble muy breve.
Invitar a la audiencia a que de ratito esté atenta a mis redes. En la red X voy a publicar la sede en la que estamos recabando firmas, autógrafas para presentar una iniciativa al Poder Legislativo para ver si de una vez por todas, después de que la Corte Penal Internacional ya emitió una orden de arresto por crímenes de guerra, para ver si una vez por todas el gobierno mexicano lleva al mundo el humanismo mexicano y rompe relaciones con el Estado de Israel. Entonces, en un ratito en mis redes voy a poner como la sede donde se pueden estar recabando firmas, porque como es una petición formal al Senado y a la Cámara de Diputados, hay que hacer una firma autógrafa. Y la otra, una invitación que Daniela Pastrana ya hizo ayer acá, vamos a la FIL, la Mesa Roja se va a la FIL, entonces vamos a estar el domingo en programa en vivo para los asistentes a la FIL en el stand del Fondo de Cultura Económica en la sede de la FIL a las 8 de la noche, y el programa se va a retransmitir el lunes en su horario habitual, pero por la gente que vaya a andar ahí buscando libros en Guadalajara, pues por allá nos vemos este domingo. Este domingo inmediato, Teresa. Que sigue, domingo. Sí. Muy bien. Gracias. Federico Bonazo, postrecito, por favor. Postrecito optimista. Ganó en Uruguay el Frente Amplio, señoras y señores. Sí, bien. Sí, claro. Por Yamandú Orsi, que viene, que es un ahijado del Pepe Mujica. Esto le da al cono sur de nuestro continente un respiro, un aire de esperanza. La Argentina de Milei está rodeada al menos por dos proyectos antagónicos, tal como los ve el mismo presidente, y con el mismo Brasil enfrente también. Felicitaciones a todas las queridísimas amigas y amigos uruguayos que en estas horas están celebrando un triunfo muy importante de una democracia ejemplar para el resto del continente, diría yo. Incluso en las muestras que dio la calle, que no es digno de simpatía de nadie. Nunca olvidaremos su intervención en la CELAC, jugando siempre para las agendas de los que dominan el mundo y no de nuestros pueblos. Pero la victoria de Orsi es realmente motivo de festejo. Julio, eso quería compartir con la audiencia de Astillero. Bien. Gracias, Federico. Compartimos ese optimismo, la verdad. Gran resultado electoral en el pueblo hermano. Gracias. Arturo Cano, postrecito para cerrar esta mesa. Pues yo pongo el toque pesimista para equilibrar la cosa, ¿no? Échale. Estamos preparados para el momento en que Trump haga realidad su amenaza de una deportación masiva de migrantes. Vamos a recibirlos a los migrantes de otras nacionalidades, como ya hemos hecho, como tercer país seguro, aunque nunca se aceptó oficialmente, pues eso fuimos en realidad. Yo veo pocos preparativos, y en estos tiempos de discusión del presupuesto, pues los dineros dedicados a la atención a los migrantes, pues, o retrocedieron o siguen igual, y tampoco se ve que haya mucha prisa por tener ya encarrilados a los funcionarios responsables. Pongo un ejemplo. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados estuvo 1 mes y medio sin titular, porque Carlos Vázquez, que fue nombrado por la Secretaría de Gobernación, lo fue apenas el 15 de noviembre. O sea, un organismo que es fundamental para atender las solicitudes de refugio, para procesarlas, para saber quiénes se quieren quedar en México, quiénes quieren continuar su viaje a Estados Unidos, pues ahí estuvo como si no tuviese importancia, sin alguien que lo encabezara. Se han hecho algunos esfuerzos para construir albergues con mayor capacidad de atención. Hay uno en Tijuana, por ejemplo, muy grande. Están terminando otro que le llaman Centro Multiservicios en Tapachula, que es con mucho la ciudad que más recibe solicitudes de asilo. Y ojo, en estos tiempos en que pues el dinero no alcanza y se va a otras prioridades. Ese Centro Multiservicios en Tapachula no es pagado con recursos mexicanos.
es pagado por recursos de ACNUR, del Alto Comisionado para los Refugiados de Naciones Unidas. Bien, Arturo, pues gracias. Gracias a los tres. Gracias, Teresa, Federico, Arturo. Nos vemos la próxima semana. Gracias por esta ocasión. Gracias a ti. Buenas tardes, chao.